Hola a todos, hoy vamos a hablarles de una terapia que podría decirse que en medicina está de moda en el tratamiento oncológico. De moda, pero que no es nueva, es la teragnosis, el uso de radioligandos para identificar las células tumorales y para dirigir el tratamiento exclusivamente hasta ellas. Está en pleno desarrollo por su versatilidad. Hablaremos con un apasionado de esa técnica, el profesor José Luis Carreras, académico numerario de la Real Academia Nacional de Medicina de España y durante décadas jefe de servicio de medicina nuclear del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Medicina Nuclear. Cambia drásticamente la idea de la terapia del cáncer. Un nuevo paradigma, porque es una técnica que va enfocada a la célula tumoral, que respeta las células sanas. Vamos ahora con la actualidad que nos deja la semana. AstraZeneca ha presentado dos nuevos tratamientos para los pacientes con cáncer de hígado, con buenos pronósticos de cara al futuro. Sabemos que estos dos tratamientos nos aumentan la supervivencia y tenemos la posibilidad de tener pacientes con supervivencias a largo plazo, algo que no teníamos hasta ahora. En España se diagnostican más de 6.500 casos de esta enfermedad cada año. Ahora, con la combinación de estos nuevos fármacos y la quimioterapia, se puede reducir el riesgo de muerte en un 20%. Una de cada 4 pacientes está vivo a los 4 años, una cosa que hace simplemente 5 años no hubiéramos pensado que fuera posible. Hasta ahora ningún tratamiento había demostrado este beneficio de supervivencia a 4 años. Supone un gran avance tanto para profesionales como pacientes. Un estudio liderado por la Universidad Complutense y el Centro de Investigación Biomédica en Red Salud Mental ha observado un incremento del suicidio desde 2018 entre los adultos de mediana edad en grandes áreas urbanas o capitales de provincia. El estrés, la prisa y los numerosos casos de ansiedad son los principales motivos. Desde la cuna del saber, innovando en cirugía, es el lema del 19º Congreso de Cirugía Oral e Implantología, celebrado en Salamanca. Un encuentro en el que se analizan los avances tan rápidos de un sector al que también ha llegado la robótica, con enormes beneficios para el paciente. No hace mucho hacemos abordajes transfaciales, abríamos la mandíbula o abríamos la cara y dejando al paciente un estigma por la cicatriz en medio de la cara. Pues la cirugía robótica ha llegado para evitar ese tipo de cicatrices. 300 profesionales y 50 ponentes reúnen experiencias para resolver desde pequeños problemas con las muelas del juicio a grandes intervenciones por un cáncer bucal. Dicen de ella que está de moda, que es revolucionaria, que va a experimentar en los próximos años un desarrollo exponencial y que va a cambiar el paradigma del tratamiento del cáncer. Es la teragnosis, medicina nuclear basada en tratar aquello que se ve, en combinar el diagnóstico y la terapia. El profesor José Luis Carreras, académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España y catedrático emérito en la Universidad Complutense, es un apasionado de esa técnica y la conoce bien después de haber sido jefe de servicio de medicina nuclear del Hospital Clínico San Carlos durante décadas y de haber presidido la Comisión Nacional de Especialidad de Medicina Nuclear y la Sociedad Española de Medicina Nuclear. La teragnosis es la nueva esperanza contra el cáncer. ¿Por qué? Porque es una técnica que reúne todas las cualidades de la medicina de la salud de vanguardia y de la medicina de precisión, porque permite dirigirse estrictamente a las células tumorales, respetando las células sanas que la rodean. Por lo tanto, es personalizada y es de precisión, predictiva y reúne todas las P's de la medicina personalizada. Por eso es una técnica que tiene un enorme futuro. ¿Por qué estos resultados tan positivos? ¿Cuál sería el mecanismo de acción de la técnica? La teragnosis significa, como la palabra indica, terapia basada en el diagnóstico o basada en la imagen. Por tanto, la teragnosis tiene dos fases. En la primera fase se utilizan moléculas que van dirigidas hacia otras moléculas existentes en las células tumorales, pero no en las células sanas, se llaman ligandos. Para poder ver en imágenes dónde está el tumor y dónde se ha fijado el ligando, estos ligandos arrastran un isótopo radiactivo de diagnóstico, que suele ser galio 68 o flúor 18. Si en las imágenes se demuestra que el radioligando se ha depositado en el tumor,
A continuación aplicamos la misma molécula, pero con otro isótopo radiactivo que no es de diagnóstico sino de terapia. Esta radiación es mucho más potente y lo que hace es destruir la célula tumoral por irradiación, pero es una irradiación de tipo molecular, de tipo metabólico, de tipo específico, y por eso los resultados son muy buenos porque apenas afecta a los tejidos sanos y no solamente al tumor. Estamos hablando de que los radioligandos serían como una especie de proyectil que dirige el tratamiento únicamente hacia aquellas células donde queremos dirigirlo, ¿no? A las células tumorales, sin afectar a las demás. A células tumorales va dirigido contra unos blancos que son expresados por las células tumorales y no, o muy poco, por las células normales. Por lo tanto, es un tratamiento bastante específico contra el tumor. Imaginemos un misil dirigido contra un blanco. En un primer disparo está cargado con moléculas radiactivas que se fijan en la diana, las células tumorales, y nos permiten localizar nuestro objetivo. En un segundo disparo, ese proyectil seguirá el mismo camino, pero esta vez cargado con otro radiofármaco que ataca el ADN de la célula tumoral y la destruye. Ese misil serían los radioligandos. Los radiofármacos, casi siempre galio y flúor para el diagnóstico y lutecio para el tratamiento. Esto es, de forma muy simplificada, la teragnosis. Teragnosis es una palabra que viene del griego, que se compone de terapia, gnosis, conocimiento. Es decir, es una manera de denominar una técnica de diagnóstico y tratamiento. Es decir, con la teragnosis tú diagnosticas una enfermedad y también la tratas. Para ese primer disparo son fundamentales los sistemas de diagnóstico por imagen, el PEP-TAC. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de diagnóstico por imagen no invasiva que nos permite obtener un mapa de la distribución de una determinada molécula radiactiva en el interior del cuerpo del paciente y que se puede hacer con diferentes moléculas. Cuando haces un buen diagnóstico, el tratamiento es mejor. Si tú tratas las células únicamente tumorales, es decir, las células con las que hay que acabar y no destruyes células sanas, los pacientes no van a tener una mala calidad de vida, no van a tener esos efectos secundarios y por lo tanto vamos a prolongar su supervivencia. Lo más característico de este tipo de fármacos es que cuando se administran, estos fármacos identifican la célula cancerosa y solo atacan la célula cancerosa, con lo que las células que en principio no son cancerosas no reciben ningún efecto negativo, por tanto los efectos secundarios son muy bajos comparado con quimioterapia, por ejemplo. Esa es una de las claves de esta terapia, la seguridad y los bajos efectos secundarios, porque cumple el modelo de las 4 Ps: medicina de precisión, personalizada, predictiva y preventiva. La terapia con radioligandos, la teragnosis, es un paradigma de medicina de precisión, porque tú primero diagnosticas, identificas las células tumorales, sabes si esas células tumorales tienen ese receptor que tú necesitas para que después, cuando venga el fármaco terapéutico, se una a las células, como he dicho antes, cancerosas exclusivamente, y evitas los efectos secundarios. Por tanto, es una medicina de precisión. Es medicina nuclear, que inició su desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial. Decimos que es una nueva esperanza contra el cáncer, pero realmente no es una técnica nueva. Se remonta a los años 40, empezamos con el tiroides. Exactamente, la primera teragnosis la hizo el doctor Saul Hertz, que administró a un paciente con cáncer de tiroides yodo 131, yodo radiactivo, se sigue usando hoy todavía, y se dio cuenta que captaba el yodo radiactivo porque el tejido tiroideo capta el yodo. Entonces vio en imágenes que captaba el yodo y pensó que administrando dosis mucho más altas, para hacer un diagnóstico vale con 1 milicurio y para terapia se usan 100 o 200 milicurios, administrando dosis mucho más altas pensó que podría destruir el tumor por irradiación, y ese fue el origen de la teragnosis en el año 1941. Pero sin embargo después tardó más de 50 años en hacerse la siguiente aplicación teragnóstica, que fue en tumores neuroendocrinos. ¿Por qué este tiempo de
adormecimiento en el desarrollo de la técnica y por qué ahora, por el contrario, asistimos a un momento quizá de expansión. Bueno, durante tiempo no se detectaban, no se conocían posibles blancos que pudieran ser utilizados para la teragnosis. Y con los tumores neuroendocrinos se vio que estos expresaban receptores de somatostatina, sobre todo los de bajo grado de diferenciación. Empezó hacia 2017, hubo las primeras aprobaciones. Ahora está aprobado ya ese uso rutinario en fases avanzadas de los tumores neuroendocrinos. Y aparte de estas indicaciones más clásicas, la de tiroides, la de los tumores neuroendocrinos, ¿en qué áreas podríamos decir que la investigación de la teragnosis está más avanzada? La tercera aplicación es en cáncer de próstata. De momento también las primeras aprobaciones ya han venido en América en la FDA, ya están en la EMA en Europa aprobadas desde el año 2022 y en España está a punto de aprobarse. Están ya en negociaciones en el Ministerio sobre el precio, pero el Ministerio ya ha hecho un informe, un posicionamiento muy favorable a esta técnica para tratar el cáncer de próstata en fases avanzadas, como digo, en pacientes ya refractarios al tratamiento hormonal, en pacientes que están en expansión, que están en progresión, y en ese tipo de pacientes se va a aprobar ya también en España. El cáncer de próstata es el cuarto tumor en incidencia a nivel global. En Europa representa el 22% de los cánceres que sufren los hombres. No es el mismo pronóstico en todos, pero en el caso del cáncer de próstata metastásico, solo un 30% de los pacientes sobrevive más de 5 años. Es para este grupo de pacientes para quienes de momento está indicado este tratamiento, que combina los radioligandos con lutecio para atacar las células tumorales. Se ha empezado a desarrollar esta terapia en los pacientes de cáncer de próstata metastásicos más avanzados, es decir, pacientes que no tenían otras opciones de tratamiento. Los resultados que ha obtenido en los ensayos clínicos esta innovación son muy prometedores. La teragnosis en cáncer de próstata avanzado mejora un 38% el riesgo de muerte y reduce un 60% la progresión de la enfermedad. Lo que ofrecen es eficacia clínica, que es lo que hemos demostrado, por eso las autoridades sanitarias de la Agencia Europea del Medicamento han aprobado el fármaco. Damos supervivencia, es decir, los pacientes tratados con nuestro fármaco comparado con un estándar de tratamiento viven más meses, más años, con menos efectos secundarios, con menos dolor, con más calidad de vida. Se está consiguiendo alcanzar una respuesta completa mantenida en el tiempo. No estamos hablando quizá de curación, pero sí de tener al paciente libre de enfermedad durante un tiempo duradero y luego mejorar mucho su calidad de vida, y estamos viendo también una mejora clara de la supervivencia global. Unos resultados que invitan a utilizar esa técnica en otros estadios de la enfermedad. Lo que estamos tendiendo en la terapia es a que podamos administrarla en un momento más precoz de la enfermedad. Dado que se ha visto que los efectos son óptimos en fases incluso ya metastásicas, en pacientes que ya no son candidatos a otro tipo de terapias, y aún así estamos viendo una buena respuesta, a lo que se está tendiendo y en lo que se está trabajando en los últimos ensayos clínicos es adelantar para que esta terapia la podamos dar en un momento más precoz de la enfermedad, en la cual podríamos conseguir mejores efectos. Se sigue investigando para que este fármaco, el lutecio PSMA, que es el nombre científico del fármaco, pueda ser utilizado también en pacientes no tan avanzados, en primeras líneas de cánceres de próstata metastásicos, y también en pacientes que todavía no son metastásicos, es decir, que todavía están en las primeras fases de la enfermedad. Ahí tenemos afortunadamente muchos hospitales españoles participando en estos ensayos por toda la geografía española, en Castilla y León, por supuesto, y bueno, estamos muy contentos de que en España muchos hospitales puedan participar en el desarrollo de esta molécula. Es un punto de partida. En el horizonte está demostrar la eficacia de esta técnica en otras aplicaciones. Cáncer de mama, pulmón, tumores cerebrales son otras de sus dianas. Estamos en un momento de un gran desarrollo.
Estamos en un momento de un crecimiento exponencial. Hay muchos tumores que también expresan receptores de somatostatina, como son los glioblastomas del cerebro o como son los carcinomas microcíticos pulmonares. Pues se están probando los mismos radioligandos de los tumores neuroendocrinos en este tipo de tumores. Y los que expresan PSMA, que son como los de próstata, hay otros tumores que también expresan PSMA, como el cáncer de mama. Pero aparte de estos 3 blancos que he descrito, se están probando infinidad de blancos diferentes con infinidad de radioligandos diferentes. O sea, el número de ensayos clínicos ahora mismo en el mundo es enorme, enorme, y se está avanzando a una gran velocidad. Lo que pasa es que hay países que van más deprisa porque se dedican más a innovar y menos a regular. Y sin embargo, Europa regula mientras otros innovan, ¿no? Entonces, esperamos que las regulaciones vayan un poco más rápidas y las autorizaciones vayan llegando a medida que la ciencia demuestre su utilidad en otros tipos de tumores. Se va a llegar a aplicar en casi todos los tipos de tumores y no solamente como ahora en fases muy avanzadas, sino también en fases más precoces y en combinaciones con otras terapias, con quimioterapia, con inmunoterapia, con radioterapia externa, según la situación. Entonces, ¿podemos fijar un límite a la teragnosis? ¿Sabemos hasta dónde puede llegar esa tecnología? El límite es lo que nos digan los ensayos clínicos. Cuando los ensayos clínicos demuestren que la teragnosis sola o asociada es superior a otras alternativas, pues se implantará la teragnosis. De todas formas, la evolución es tan potente y tan importante que esta tecnología que ha sido desarrollada por empresas pequeñas biotecnológicas o por universidades o por centros hospitalarios de investigación, pues en este momento todas estas patentes y todas estas empresas pequeñas han sido compradas por grandes multinacionales de la farmacia, con unas inversiones de miles y miles de millones de euros. Concretamente hay 4 Big Pharma que han entrado ya en este mundo de la teragnosis comprando biotecnológicas pequeñas, comprando patentes o comprando otros centros. Y se supone que estas inversiones pues se verán recompensadas con las aplicaciones de innovación y las aplicaciones terapéuticas que van a ir viniendo. ¿Hasta dónde puede llegar la teragnosis? Los expertos lo tienen claro. Yo no le veo fin. Hay nuevas moléculas todos los días, hay nuevos radiotrazadores, hay nuevos isótopos. Entonces es verdad que en algún momento a lo mejor tendrá que parar, pero ahora mismo está en plena ebullición, no va a ser fácil verle el final. El horizonte yo creo que muy amplio. Ahora mismo ya el presente estamos optimistas porque vemos los resultados que se están obteniendo. La teragnosis está de moda, vive un momento dorado en investigación gracias a varios motivos. El principal es el desarrollo de múltiples moléculas en diferentes industrias farmacéuticas que tenían que ver con diferentes dianas, junto con un desarrollo de la parte química y de los isótopos que nosotros utilizamos habitualmente, ha hecho que este desarrollo haya llegado al máximo en estos momentos. Sin embargo, para que este desarrollo siga impulsándose, son necesarias mayores inversiones por parte del Sistema Nacional de Salud. No tanto para la parte diagnóstica, puesto que la mayoría de los servicios hospitalarios de medicina nuclear disponen de equipos PET necesarios, pero sí para la fase terapéutica. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos sobre todo al número de pacientes que vamos a tratar, porque esto va increciendo, porque los nuevos tumores que vamos a tratar son tumores muy prevalentes, como por ejemplo el cáncer de próstata. Entonces, lo importante no es tanto la regulación, que también hemos tenido que llegar a algunos acuerdos, sino la adaptación de los servicios. Necesitamos habitaciones de terapia. La terapia se va a administrar en habitaciones preparadas. En cuanto a protección radiológica, necesitamos habitaciones plomadas instaladas en un servicio de medicina nuclear, también con personal formado, tanto técnico como de enfermería, médico y de física médica, especialistas en terapia metabólica. Un desarrollo que podría implicar en el futuro otras aplicaciones. ¿Y solo en oncología?
De momento solo en oncología. Quizás teóricamente al menos se pudiera utilizar en algunas enfermedades inflamatorias autoinmunes, intentando dirigirnos a blancos que están sobreexpresados en la situación inflamatoria. Pero esto es todavía una entelequia de momento. Estamos hablando de medicina nuclear y esa es una palabra que al paciente, bueno, pues como poco le inquieta. ¿Hasta qué punto esas técnicas son seguras? ¿Hasta qué punto los hospitales están preparados para el desarrollo que podría implicar la teragnosis? En la vertiente diagnóstica, la exposición a radiaciones de los pacientes es mínima y es como otras técnicas diagnósticas, o sea, es tolerable. En las aplicaciones terapéuticas la exposición es más grande, pero como estamos tratando una enfermedad muy grave, pues igual que una cirugía es agresiva o una quimioterapia es agresiva o una radioterapia externa es agresiva, pues esta también pues son radiaciones a altas dosis, evidentemente, pero bueno, la gravedad de la enfermedad pues permite hacerlo. Y es así. Y en cuanto a la situación en nuestros hospitales, pues la mayoría de los centros de medicina nuclear están ya preparados tecnológicamente y de formación del personal para hacer estas terapias. Lo que pasa es que ahora mismo, con las indicaciones que tenemos aprobadas, el número de pacientes que son susceptibles de esta terapia es un número limitado. Si cuando llegue la avalancha que se prevé, evidentemente habrá que ampliar, porque lo que se necesita para la teragnosis es un equipo PET-TAC y una sala de tratamiento que es similar a un hospital de día de quimioterapia, con unos sillones, un puesto de enfermería y sobre todo un sistema de recogida de las excretas, de la orina y las heces. El paciente está unas 6 horas ingresado en el hospital de día y a las 6 horas se puede ir a casa en el momento que los físicos, que hacen un estudio dosimétrico y hacen un estudio de la radiación que emite el paciente, en el momento que legalmente esa irradiación que emite el paciente es ya inferior a los límites legales admitidos, el paciente se puede ir a su casa. El primer paso que deberá afrontar un paciente candidato a teragnosis será demostrar que es un buen receptor y que sus células cancerígenas son blancos para los radioligandos. Deberá someterse a una prueba de imagen con tomografía por emisión de positrones, un PET-TAC para ubicar el tumor. El primer paso va a ser esa prueba de imagen en la cual vamos a demostrar la efectividad del tratamiento. En un segundo paso al paciente le vamos a citar en medicina nuclear, en la cual va a permanecer, vamos a hacer un tratamiento ambulatorio en un periodo de unas 8 horas en el cual se le va a inyectar la sustancia radiactiva, se le va a monitorizar. Dependiendo del tumor, los tratamientos oscilarán entre 4 y 6 ciclos. En ese periodo el paciente estará monitorizado para demostrar que el radiofármaco se ha fijado en el blanco buscado y demostrar que está destruyendo las células tumorales. En algunos casos se ha llegado a describir muchas estabilizaciones de enfermedad o incluso respuestas completas duraderas en algunos tipos de tumores. Se ha conseguido alcanzar esa remisión, o más que remisión, una respuesta completa mantenida. Una de las complejidades de estos fármacos es que tienen una durabilidad muy limitada, de días, y que son personalizados. Si el oncólogo, el médico nuclear, decide el paciente tal va a recibir la dosis el lunes a las 10 de la mañana, nuestras fábricas tienen que empezar a trabajar 15 días antes con esa dosis para que ese lunes a las 10 de la mañana la dosis llegue con la carga, con el isótopo específico y con la carga necesaria para poder tratar al paciente. Por tanto, la complejidad logística es muy amplia. Ayuda en esa logística la proximidad con los puntos de producción. En unos meses, Salamanca contará con la fábrica de radiofármacos más moderna de Europa. Novartis construye en Castellanos de Moriscos una planta de última generación que abastecerá al centro y norte de España y a Portugal. Para nosotros, la fábrica de Salamanca de Castellanos de Moriscos es fundamental porque era una zona donde teníamos problemas de abastecimiento, entonces toda la zona de Castilla, León, Asturias, Galicia y norte de Portugal será fundamental cuando empiece a trabajar esta fábrica. Estará completamente operativa a lo largo de 2025. Como decíamos al principio, una nueva esperanza contra el cáncer. Yo creo que es un nuevo paradigma
que cambia drásticamente la idea de la terapia del cáncer, un nuevo paradigma, porque es una técnica que va enfocada a la célula tumoral, que respeta las células sanas, suele ser bastante bien tolerada y además pues bueno, pues es una innovación importante que es totalmente diferente al planteamiento que teníamos hasta ahora con otras terapias. De momento, las indicaciones aprobadas en España para esta técnica son para casos avanzados, en progresión y en tercera línea. Pero la teragnosis está llamada a revolucionar el tratamiento del cáncer. Hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. En unos días volvemos aquí, al otro lado de la pantalla. No nos fallen, les esperamos.